Estimados estudiantes, en este video vamos a conversar sobre el ejercicio de los cuatro motores. Hasta ahora ya habíamos calculado el condensador. Teníamos todo claro, ¿eh? Teníamos claro de que había un voltaje que llegaba acá, pero voy a complejizar el problema con el objetivo de también tener en consideración la realidad de que podamos tener primero una fuente que esté lejano a los motores, con un voltaje X que yo puedo medir, pero un voltaje definido en el tablero general y no necesariamente el voltaje que va a llegar al tablero de fuerza, donde está el condensado. Otro tema, la línea, si es larga y tiene un calibre específico, yo puedo determinar la caída de tensión. Por lo tanto, ese voltaje que está aquí no va a llegar exactamente a la carga acá. ¿Ya? Va a haber una caída ahí. Entonces, también voy a revisar aquí la diferencia entre hacer una compensación como que la que ya teníamos, una compensación local que se llama lo más cercana al TDF posible, y ver la posibilidad de hacer una compensación en el tablero general, a ver cuáles son las pérdidas que eso conlleva. Pero primero, insisto, tenemos que considerar primero y tenemos que conocer el voltaje acá. El primer paso para esto, y algo que no podemos asumir, es la corriente que circula por este circuito. No podemos asumir primero el voltaje acá y por lo tanto tampoco podemos asumir la corriente. Les recuerdo que la fórmula para sacar la corriente, aquí está, potencia partido en voltaje por coseno phi. Es precisamente esa variable la que no conocemos. No la conocemos porque, si bien está indicado en el tablero general, no ahora en el tablero de fuerza. Para eso vamos a simplificar el circuito. Ya no cuatro motores, sino que, y vamos a sacar el condensador también, sino que un motor equivalente que tenga las características de la carga que ya habíamos visto en videos anteriores, básicamente potencia total, el Q total y un factor de potencia también inicial. A pesar de que no lo vamos a usar porque ya tenemos nuestro Q y nuestro P que es lo que nos interesa. Uno de los primeros pasos que tenemos que seguir es calcular la resistencia de la carga, perdón, del conductor, quiero decir, la resistencia del conductor. Y en este caso tengo una resistencia en este lado y una resistencia también en el retorno. Y por supuesto que también tengo la corriente que circula por este circuito, que es una serie. Y que circula también por el motor, claramente. Lo primero que voy a hacer es definir la ecuación acá en términos de la potencia. Pero no cualquier potencia, vamos a hacerla en términos de la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente que entrega la fuente, que va a ser la misma que consuma la carga, tiene la forma voltaje por corriente. ¿Ya? Recuerdo la fórmula que le había mostrado o le había dejado en el formulario. Ahí está. Como se trata de la potencia aparente que entrega la fuente, entonces este voltaje de aquí, este va a ser la potencia aparente de la fuente. Ese voltaje es el voltaje de la fuente. Y la corriente va a ser la corriente del circuito. Entonces voy a plantear la ecuación. Voltaje de la fuente, 225 por la corriente del circuito y eso va a ser igual a la potencia aparente que consuma la carga. Entonces les voy a mostrar la siguiente fórmula, que la carga podría consumir potencia activa y potencia reactiva, pero no la sumo directamente. Tengo que hacer la raíz de potencia activa más potencia reactiva. Voy a partir por las potencias, voy a hacer un paréntesis grandote, no un paréntesis sino que una raíz grande. La voy a dejar abierta y después la voy a cerrar. Y voy a empezar con la potencia activa. Tengo tres elementos que consumen potencia activa. Este primer conductor, este segundo conductor de retorno y finalmente el motor. Y toda esta potencia activa va al cuadrado. Yo la puedo sumar solamente.
Entonces voy a especificarla como por acá arriba, i cuadrado r, i cuadrado por r. Y de hecho voy a sacar de aquí voltaje y lo voy a dejar también expresado en términos de voltaje, no. Voltaje por corriente. Y aquí tengo i cuadrado por r, tengo esa potencia. Luego por acá, por este lado, tengo más la potencia total, que es la potencia que está condensada en todos los motores. Y luego por este lado tengo otro i cuadrado r. Si consideramos que las dos resistencias son iguales, el conductor activo y el de retorno son iguales, entonces en realidad podría decir que estos son 2 i cuadrado r. Y este más lo voy a sacar. Y recuerden que esto es la potencia activa y esto va al cuadrado. Posteriormente tengo el Q y aquí tengo el QT. Finalmente lo que tengo de este lado, el Q total, y eso también este lado al cuadrado. Y ahora voy a cerrar la raíz. Entonces lo que acabo de hacer es definir la fórmula, el P más el Q al cuadrado. Y el P está compuesto por el conductor más la resistencia, y el Q solamente el conductor más el motor en el caso del P, y en el caso del Q solamente el motor. Lo que sigue ahora es aplicar aquí el elevado al cuadrado en ambos lados. Y eso me dejaría acá el voltaje al cuadrado por la corriente al cuadrado. Y eso es igual. Y el elevado al cuadrado me elimina la raíz. Entonces por acá me queda 2 por i al cuadrado por el r más el valor de potencia total. Y esto elevado al cuadrado más el QT elevado al cuadrado. Esto que está aquí es una suma. Si mal no recuerdo el término, creo que es cuadrado del binomio. Tengo un a más un b elevado al cuadrado. Y eso se resuelve como 1 al cuadrado más 2 por a por b más un b al cuadrado. Esa es la fórmula en que queda mejor expresado. Y es necesario dejarlo así en esta ecuación y aplicárselo a esto para poder juntar los términos semejantes luego. Entonces voy a identificar aquí mi a, todo este factor que está acá sería un a, y todo este factor que está aquí sería un b. Entonces luego esto resuelto quedaría me voy a partir por el término a al cuadrado, quedaría 2 al cuadrado por el i al cuadrado, quedaría i elevado a 4, y por el r al cuadrado queda como r al cuadrado. Y más, luego quedaría 2 por a por b, 2 por a, y el a sería este término acá. Ese 2 tenemos que repetirlo porque es parte del a, por el i al cuadrado, por el r. Luego el b sería igual al valor de pt, potencia total. Y finalmente tengo en la ecuación el término b al cuadrado. Y el término b sería eso, por lo tanto, la potencia total elevado al cuadrado. Y luego este queda por acá al lado como el qt elevado al cuadrado.
como es común hacerlo en las ecuaciones que tienen en la ecuación o en los polinomios, que finalmente lo que se hace es buscar los ceros de la ecuación, lo que vamos a hacer es igualar a cero un lado. Entonces, este valor que está aquí lo vamos a pasar al lado de acá restando. Si vamos a dejar un 0 aquí, voy a copiar eso. 2 elevado al cuadrado son 4. Mejor lo voy a hacer al tiro. 4. Y voy a traer el r hacia este lado. Y lo voy a multiplicar por y a la cuarta. Más. Y aquí tengo 2 por 2 son 4. 4 por... voy a agrupar aquí el r, pt. El r por pt lo voy a dejar al lado izquierdo y el i cuadrado lo voy a dejar al lado derecho. Conveniencia igual. Y me queda más. Y voy a... Este que estaba restando acá, perdón, que estaba sumando este lado, tal como dije, lo voy a pasar allá restando y lo voy a hacer enseguida. Lo voy a dejar ordenadito aquí. Lo voy a dejar como menos b cuadrado por i cuadrado. Y luego me quedan estos dos valores, bt al cuadrado más qt al cuadrado. Y voy a terminar de agrupar. 4 por r al cuadrado por i a la cuarta más. Y aquí voy a juntar los términos semejantes, i cuadrado y cuadrado. Y van a quedar factorizados por... Entonces voy a dejar aquí el i cuadrado. Y esto van a estar multiplicados por un lado por 4r por pt. 4 por r por la potencia total. Y por este lado está restado por menos voltaje. Este voltaje de la fuente, por cierto. Siempre ha sido voltaje de la fuente elevado al cuadrado. Y finalmente me queda aquí este término que lo voy a dejar entre paréntesis. No está multiplicado por ningún i, pero va a quedar agrupado de esta manera. Y aquí hay un error. Así solamente. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos un i a la cuarta, donde el i, este es parte de la incógnita, por cierto. Esta incógnita. El r lo conocemos, de hecho lo calculamos acá. No lo reemplacé nomás porque lo quise dejar expresado para después resolverlo en el Excel. Luego la potencia total también la conozco, está aquí. Ya habíamos hablado de la resistencia, el voltaje de la fuente también lo conozco. Y otra vez está mencionado PT y QT. Cuando yo tengo una ecuación de este tipo, con valores con i a la cuarta, yo lo que tengo realmente es una ecuación bicuadrada. No es una ecuación cuadrática convencional, pero se puede resolver como una ecuación cuadrática convencional, haciendo lo que se denomina el cambio de variable. ¿Ya? El cambio de variable básicamente te dice que tú vas a obtener un valor de t, que va a ser un más menos con la ecuación cuadrática convencional, pero luego tienes que volver a llevarlo a la variable original y se obtienen una serie de raíces. Yo lo tengo aquí ya planteado. No es que tenga 4 corrientes, pero voy a tener 4 posibles soluciones de corriente al final. Y cuando haga el cambio de variable, voy a tener aquí solamente 2 resultados. Ya tengo varios valores ya ingresados y lo que tengo que identificar en mi ecuación que va a tener cambio de variable va a ser un valor A, un valor B y un valor C. Entonces, yo ya tengo aquí previamente ordenado esto para poder hacerlo más fácil. Y voy a reescribir esto primero con
con el cambio de variable. Entonces esto va a ser 4 por r al cuadrado. Y el cambio de variable me va a hacer que este y a la cuarta finalmente sea una incógnita o variable x elevado al cuadrado. Y este y cuadrado va a ser solamente x, perdón. X por esta variable queda tal cual. Esa no cambia. Y ahora yo identifico lo que acompaña al x al cuadrado sería un a, lo que acompaña al x sería un b, y lo que acompaña, o lo que queda solo en el fondo, la constante, sería c. Y la ecuación cuadrática se resuelve como dos valores, x1 primero sería menos b más la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Y luego abajo tendríamos un 2 por a. Y valor de x2 menos b menos ahora raíz de b cuadrado menos 4 y 2 partido 2 por a. Y luego cuando ya tengamos el x1 y el x2, voy a sacar mi primera corriente i1, que va a ser igual a el valor positivo de la raíz, x1, luego mi valor i2, no es que sea una corriente i2, sino que va a ser un valor, una posible solución. Y finalmente el i4 el valor negativo de la raíz. Ya. Entonces, con eso en mente, me voy a llevar esta última parte. A ver si puedo con un pulso. Mejor me llevo una foto completa, ¿no? Está lo mismo, sí, no importa que si está chueco ya. Ya, eso. Y me lo llevo acá y lo dejo por ahí. Vale, entonces el a va a ser 4 por r cuadrado. Por el valor del r elevado al cuadrado. Y ahí está. El b será igual a... Es una resta, así que lo voy a poner entre paréntesis. Sería 4 por el valor de r, por el valor de pt, la potencia total, menos el voltaje elevado al cuadrado. El voltaje de la fuente elevado al cuadrado. Listo, ahora me queda el c, que sería igual a la potencia activa elevado al cuadrado, y no le puse más antes. La potencia reactiva elevado al cuadrado. Sí, ahí está. Y ahora el x1. Entonces sería, lo voy a poner entre paréntesis y lo voy a dividir por otro paréntesis.
Finalmente, si paréntesis de abajo va a ser 2 por A, voy a partir por ahí mejor. 2 por el valor de A. 2 por S vale A, S es el A. Y aquí arriba tenemos menos B más, y aquí va la raíz del valor de B al cuadrado. Voy a poner un paréntesis por si acaso. Ese paréntesis. Ahí dentro va el B y este vale al cuadrado. Y aquí va menos 4 por el A y por el C. Lo estoy haciendo finalmente esa parte de ahí. Y esa ecuación está listo. Entonces, el valor que da acá, de hecho da un error. Y eso se debe principalmente a que yo hice una... yo presumí algo y esa presunción fue errada. Presumí que un conductor de 1,5 metros cuadrados iba a ser suficiente para este sistema. Ahora, lo que pasa es que cuando yo miro el conductor de 1,5 metros cuadrados, yo sé que este conductor tiene estas características. Si veo el RBK, y puede que la corriente sea cerca de 17 amperes, considerando también que en mi ejercicio inicial la corriente antes o sin condensador eran 14 amperes. Pero puede que no sea el conductor adecuado, quizás el conductor adecuado es el de 2,5. Entonces voy a hacer el cambio. Se van a dar cuenta que la matemática funciona. ¿Ya? Ahí tenemos finalmente que con el conductor 2,5 X1, que es uno de los posibles resultados, es válido finalmente, resulta. Ya, lo que sí que voy a copiar la fórmula y esta vez voy a reemplazar solamente estoy haciendo esta fórmula ahora. Pero menos b menos la raíz, menos b, y aquí donde está el más voy a hacer menos la raíz y el resto es lo mismo. Posteriormente ya tengo los resultados iniciales y ahora los posibles valores de las posibles corrientes finalmente van a depender de las raíces, el valor positivo de la raíz de lo de arriba o el raíz negativo de la raíz de lo de arriba. Entonces voy a partir con la raíz del X1 más raíz del primer valor, ese. El segundo va a ser menos el valor de arriba. Y el 3 va a ser la raíz, el valor positivo, la raíz de ese valor. Perdón, sí, ya lo había dicho ya, que era el valor negativo de lo de arriba. Entonces, de todos estos valores, estas 4 posibles soluciones, el que mejor se perfila para ser un valor válido sería este, el I3. El I1 tiene un valor positivo excesivamente grande. Los valores negativos los voy a descartar enseguida. Mientras que el I3 se aproxima más al valor que le había comentado antes. Se acerca más a los 14 amperes que tenía inicialmente en mi sistema. ¿Ya? Sin el cable. Lo que hice además, porque aquí lo que tengo es el módulo de la corriente, lo que yo necesito hacer es calcular más parámetros dentro de mi circuito para poder determinar finalmente el voltaje que voy a tener en la carga, que es uno de los objetivos, el voltaje que llega finalmente a la carga. Es necesario que yo tenga claro cuál es la corriente en términos de ángulo y en términos de módulo. Hasta ahora yo obtuve la corriente en términos de módulo. Y para sacar la corriente en términos de ángulo, es necesario que conozca todos los otros parámetros de ángulo del sistema. Por ejemplo, voy a partir con la resistencia del
motor. Voy a volver a mi circuito original, a la imagen, y les voy a explicar esto. Ya, ahí tengo el circuito original. Y lo voy a copiar hacia el lado, y lo voy a limpiar un poco, para que ustedes vean a qué me refiero con la resistencia del motor, porque si ustedes recuerdan, en clases anteriores habíamos hablado de que un motor y vamos a cambiar esto al tiro. Vamos a hacer que el conductor que vamos a usar para la primera prueba va a ser un conductor de 2,5 nivel 4. Y esa no es la resistencia. Ya. Entonces, este motor que está aquí lo vamos a sacar y vamos a representar de otra manera la carga. De la forma clásica que habíamos usado en algún momento, donde el motor está compuesto por una resistencia del bobinado y la inductancia. ¿Para qué me sirve eso? Básicamente para poder combinar las resistencias y para poder, bueno, en este caso tengo una sola inductancia, así que para poder considerar la inductancia de manera separada. Y esta va a ser la resistencia del motor y esto va a ser el XL. Y este va a ser la resistencia del conductor y esta también va a ser la resistencia del conductor. Entonces, yo hasta ahora calculé la corriente y eso está fantásticamente bien porque me va a servir para poder determinar el valor de la resistencia del motor y el valor del XL. Y finalmente el ángulo del hilo voy a poder sacar cuando tenga mi circuito equivalente bien hecho, bien establecido. Mi circuito equivalente bien establecido va a ser algo así. Voy a tener finalmente mi fuente. Voy a tener una sola resistencia, un solo inductor y listo. Y por aquí va a circular esa misma corriente I que sale de la fuente, que es la misma que está arriba. Ahora, este valor que está acá ya no va a ser solamente la resistencia del motor, sino que va a ser la resistencia del motor más una RC y después tengo otro RC. En el fondo serían 2 por la resistencia del conductor. Mientras que el XL va a ser XL solamente. Luego de esto, yo voy a sacar un Z. Y ese Z va a estar dado por la forma resistencia al cuadrado más el X al cuadrado. Y mi XL, que es el mismo que está ahí, perdón, sería el XL. Y este R sería igual a la suma de esas dos resistencias que están ahí. Sería eso, finalmente. ¿Ya? Y el módulo, que eso es lo que le iba a decir en realidad, el ángulo de mi Z, el ángulo del Z va a ser igual al arco tangente del XL partido en el R. Y comentamos que el R ya no es solamente la resistencia del motor, sino que está compuesto por el RM más 2 veces la resistencia del conductor. Eso lo voy a hacer en el Excel. Ya tengo todos esos resultados, esos valores. Y me falta la resistencia del motor, que por cierto, la resistencia del motor yo la puedo calcular como la potencia partido por la corriente al cuadrado. Entonces será la potencia partido en la corriente al cuadrado. Y la corriente ya lo tengo. El módulo de la corriente lo calculamos con el Excel recién. Y ya está elegido. Él sería. Y el XL, el valor de Q,
partido en la corriente elevado al cuadrado. Posterior a esto, y posterior al cálculo del z, ya sea en su versión de módulo y en su versión de ángulo, yo tengo que la corriente, de la cual ya conozco el módulo, por cierto, pero no conozco el ángulo, la corriente va a ser igual a la raíz de... No, va a ser igual al voltaje partido en el z. Y aquí yo voy a sacar... Yo sé que el voltaje tiene ángulo de 0. Pero el z es un poco más complejo que eso, ¿ya? Va a ser su z ángulo más su z módulo que está ahí arriba. Y finalmente la corriente va a adoptar el módulo, no, digo, el ángulo del z en su valor, pero en su versión negativa. Entonces, esto va a ser b partido en z, y el ángulo que va a tener, que es el que nos interesa calcular, va a ser el menos el ángulo de z. Ahí están planteadas las ecuaciones. Ahora vamos a resolverlo al Excel. Este no, el otro Excel. Ya, entonces voy a borrar esto porque ya ahora lo voy a implementar de nuevo. Entonces parto con la resistencia del motor. La resistencia es igual a la potencia partido en la corriente al cuadrado. Entonces, la potencia del motor lo tengo aquí, dividido en la corriente elevado al cuadrado, y la corriente está aquí. El X, el equivale va a estar dado por el Q. De hecho voy a copiar la misma fórmula y le cambio el de arriba. Entonces, en vez de la potencia sería el Q. Ya. Como bonus voy a calcular el L, por si quiero simular esto luego, me va a servir calcular el L, si quiero usar el multisim, por ejemplo. Y el L va a ser igual a el XL dividido en 2 por pi por 50, que es la frecuencia que vamos a elegir. El Z módulo ahora. Como hemos conversado, el Z módulo va a estar dado por el valor de la resistencia al cuadrado más el XL al cuadrado. Si primero tenemos el enfoque, de hecho creo que el enfoque que yo puse aquí en el Excel es que primero vamos a sacar el Z módulo del motor, ¿ya? No todavía de la carga completa. Entonces solamente voy a considerar la resistencia del motor. Ya, esto es importante tenerlo porque luego vamos a calcular el voltaje de la carga, que es el motor. Entonces, eso es raíz del R al cuadrado, de ese R al cuadrado, más el XR al cuadrado. Luego el ángulo en grados hexadesimales, sería igual a el arco tangente de el XL dividido en la resistencia. Y aquí voy a... yo sé que el valor que me va a dar esto va a estar en radianes, entonces voy a poner el tiro grados para que me convierta ese valor en grados y me muestre algo a lo cual yo esté acostumbrado. Ya, ahí está, 29,51 grados. Voy a bajar un poco los decimales, esto está muy... Esto se lo voy a aumentar. Ok, entonces
Hasta ahora tengo descrito la carga como un Z. Eso, como dije antes, va a ser conveniente para un paso posterior. Para un paso posterior que lo estoy haciendo enseguida para no extender mucho más el video. El paso posterior básicamente dice que yo voy a tener aquí mi carga expresado como un Z y el voltaje que cae aquí finalmente va a ser el que me interesa. Ese voltaje en la carga, va a ser el que me interesa para calcular luego el condensador. Ya. Voy a volver entonces al Excel. ¿Qué es lo que viene luego? La resistencia del conductor. La resistencia del conductor tiene dos componentes, de hecho. Tal como le había comentado antes, la vamos a considerar como completa. Tengo esta resistencia y tengo esta parte también, la del retorno y la del conductor activo. Entonces tengo... de hecho hagámosla ver. Vamos a considerar solamente la resistencia del conductor, de un conductor. En este caso sería esa. Posteriormente la resistencia total de mi sistema, tal como le había dicho y lo había mostrado acá hace poco, va a estar dada por la resistencia del motor más 2 veces la resistencia del conductor. Esa va a ser la resistencia de mi sistema. Con mi circuito equivalente ya resumido al máximo. Entonces sería la resistencia del motor, que está por aquí, más 2 por la resistencia del conductor, que está aquí. Y ahora el Z módulo, que ya se lo había explicado, aquí está, el Z módulo que va a ser el Z total de mi sistema, la resistencia al cuadrado más el X al cuadrado, pero la resistencia es la que toma el valor de toda la resistencia del sistema. Entonces más raíz de. Esta forma ya la tengo, la voy a buscar arriba mejor. Voy a empezar a cambiar los parámetros. Yo sé que el XL no ha cambiado, entonces el XL que es el B20 lo voy a dejar tal cual. Pero en cambio este, que es el valor de la resistencia, ya no es la resistencia del motor solamente, sino que es un R total que contiene toda la resistencia. Y ahí está el Z módulo. Voy a hacer lo mismo con el Z ángulo, la fórmula de los grados, a la tangente. Es más rápido copiar y pegarla y cambiar los parámetros internos. Una vez más, el XL, que está en el B20, sigue tal cual, porque no hay otra inductancia más en el sistema. Mientras que el R lo voy a cambiar por el R total. Y ahí está. Con esto ya puedo calcular el IMOD o el módulo de la corriente, que por cierto ya lo tengo, ese que está allá arriba. Pero si quisiera calcularlo no, lo que tendría que hacer es, de acuerdo a esto que también le mostré recién, va a ser el B partido en el Z. ¿Qué Z? El Z total. ¿Ya? Y lo que va a pasar finalmente es que el ángulo que va a tener la corriente va a ser el ángulo del Z, pero en negativo. Entonces, el módulo de la corriente va a ser igual a el voltaje que está por acá arriba, dividido en el Z módulo, que es ese. Y ahí están los mismos 17,95 que están acá arriba. Este está con menos decimales, por eso es que parece así. Ya. Y el ángulo de la corriente, tal como les dije, va a ser igual al valor negativo del ángulo del Z que está acá.
Le puse ZCT como carga total. Ahí está. Y ahora, este es el voltaje que nosotros queríamos. El voltaje que cae finalmente en el motor y el ángulo que tiene ese voltaje que cae en el motor. Y esa fórmula va a estar dada por lo siguiente. Voy a volver al dibujo y voy a bajar el monito que le había dejado por acá. Entonces, ya que tengo el Z, este lo voy a llamar Z del motor, ya que tengo el Z del motor, el voltaje que caiga acá, le voy a decir voltaje carga, va a ser igual a la corriente por el Z del motor. Conozco los dos. De hecho, conozco los ángulos también. Si solo necesito el módulo, está bien, lo puedo obtener rápidamente. Es una multiplicación de los módulos. El módulo de Y por el módulo del Z me va a dar rápidamente el módulo del voltaje de la carga. Y aquí la suma de los ángulos quedaría como... la suma de los ángulos sería básicamente el ángulo del I más el ángulo del Z integral, Z del motor por si acaso. Z del motor. Cosas que ya tengo un poco más arriba. Así que es cuestión de hacerlo. Entonces vamos por el módulo primero, el módulo de voltaje de la carga. En este caso le puse el módulo voltaje del motor. Eso sería igual a la corriente, el módulo de la corriente, por el módulo del Z en el motor, que sería eso. Es el voltaje que me llegaría a mi carga. Y ahora el ángulo sería la suma del ángulo de la corriente más el ángulo del Z del motor, que está por aquí arriba. Ese es. Y ahí está el ángulo que tiene finalmente el voltaje en el motor. Y lo que resta hacer, voy a darle formato a esta cuestión porque se ve bastante feo aquí. Y lo voy a empezar a poner las unidades. El R claramente son ohm, el Q también son ohm, el L son henries, el Z mod está en ohm, el ángulo está en grados hexadecimales. Voy a poner el simbolito. Son grados hexadecimales. Son grados hexadecimales, estos son amperes. Esto son volts. Son grados hexadecimales. Si quisiera calcular la caída de tensión en la línea, el voltaje que llega a la carga ya está listo. De todas formas lo puedo traer. Este es el voltaje que llega a la carga, finalmente son esos 179 volts. La caída de tensión que hay en la línea, si consideramos la línea, me perdí un poco acá. Si consideramos la línea como este tramo solamente, no este que está acá, podríamos considerar solamente el 1 RC. Ahora, si consideramos los dos tramos, debemos considerar 2 RC. Ya, considerémoslo como dos veces la resistencia. Sería, la fórmula es el Z por la corriente. Eso sería 2 por, en este caso, el Z de la línea es solamente la parte resistiva.
sería esta. Y esto por finalmente la corriente, el módulo. Ya, si consideráramos solamente un tramo, que es el tramo del conductor activo, tendríamos 25 volts de caída de tensión. Y ahora, en términos de la potencia en la línea, tenemos la potencia que se pierde en el conductor activo y el retorno. Y se calcula como R por la corriente al cuadrado, RI cuadrado. Entonces vamos a considerar el RC por 2 y por la corriente al cuadrado. La corriente está aquí. Me da una potencia de 918 watts perdido en la línea. Lo cual no deja de ser, si lo piensan, casi 1000 watts. Y vamos a analizar ahora el voltaje que llega a la carga. El voltaje, según la legislación chilena, no debiera ser menor al 3% en la alimentación. En nuestro caso, si vemos el dibujo original, en mi alimentación yo tenía 225 volts, estaba súper bien, ¿ya? Pero acá tengo problemas, ya vi que llegaban 179 volts solamente. Por lo tanto, el voltaje máximo que puede haber de caída en la última carga, supongamos que esta es la última carga, es del 5% respecto a los 220 volts. Tomándose en cuenta, yo digo 220 volts por 5% dividido en 100, quiere decir que máximo pueden caer 11 volts. Y si ustedes ven el voltaje que llega a la carga, o si yo divido, o sea, resto, digo, los 120 menos los 11 volts, el mínimo deberían llegar a los 109 volts a la carga. Y estoy bastante lejos de eso. Entonces tengo un objetivo. Ese es mi objetivo. 209 volts máximo de caída de tensión. O que lleguen 209 volts como mínimo a la carga. Para eso tengo que modificar la sección del conductor. Esta sección de 2,5, si bien es cierto, y visto desde el punto de vista de la corriente que es capaz de transmitir con un conductor, un cordón flexible, RBK por ejemplo, podría llegar con alimentación 23, 22 amperes, 24, depende del tipo de canalización, si es instalado en este método, por ejemplo, dentro de canalización. Veamos el B1, ¿qué es lo que dice el B1? El B1 dice hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a pared. Eso es bastante común, que vayan en bandejas monoconductores. Y la otra, la B2, cables multiconductores. Así un cordón instalado en ducto de bandeja sería el tipo B2. Entonces concentrémonos, que lo más común, concentrémonos en la instalación tipo B1 o B2, que ustedes pueden ver que la corriente es prácticamente la misma. Si fuera el caso, 24 amperes, como mucho. Y eso está bastante bien para la corriente que demanda mi sistema, casi 18 amperes. Estoy sobre ese valor. Pero el problema es el voltaje. No llega al voltaje que yo necesito. Voy a cambiarlo entonces a uno de 4 milímetros. Si lo cambio de 4 milímetros, llego a 199 volts.
Todavía estoy bajo. Entonces voy a subirlo. Veamos la tabla de conductores, a ver qué conductor tengo. Después de 4, tengo uno de DAWG, uno de 5.26 milímetros. Vamos a ver esa. Me falta, mira. Todavía me falta. 206,4. Y el de 6 milímetros. Yo diría que ahí estamos justos. ¿Ya? Ese es mi conductor, el de 6 milímetros. Y si ustedes ven la pérdida, la potencia perdida en la línea, vean la diferencia de potencia. Antes eran 900 watts y ahora tengo 281 watts. Es decir, bajaron cerca de 700 watts, un poco más, en, en pérdida en la línea, en disipación de calor, por haber aumentado el calibre del conductor. Por supuesto que eso significa un costo adicional, pero resolvieron un problema esencial, que es el que le llegue un voltaje adecuado a la carga, y además el problema de disipación de potencia en la línea. Así que aquí está esta última parte del ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Sé que es extenso, pero repasa gran parte de las cosas que hemos visto. En un video posterior vamos a trabajar finalmente y vamos a colocar el condensador para esta carga.